¿Sabes cuál es el rol del Project Manager o jefe de proyectos? Hoy día vamos a hablar de eso, vamos a saber qué es y qué no es un Project Manager, cuáles son sus tareas principales, cuál es el rol que tiene frente al cliente y qué necesita saber de UX para trabajar en una consultora web, si es que necesita algo. El gran misterio. Bienvenidos a los martes son de UX. Hoy día estoy con Mónica Pavón, la jefa de proyectos de IGA desde hace un año y medio ya más o casi. menos. Ya es tiempo suficiente para tener experiencia. Claro, ya puedo hablar con un poco más de propiedad de UX y gestión de proyectos. Un gusto estar aquí. Mi programa, hay que decirlo, se sabe. Ya, lo ok. digo Ya. por el Rod que se lo apropió en el capítulo anterior. Ya. Ya. Oye, yo no, a diferencia, tengo que mirar mi teléfono. Oye, ya. Lo primero entonces, como ¿qué es un Project Manager? ¿Cuál es? Ahora, claro, que dices que puedes hablar con propiedad. Claro. ¿Tú tenías una experiencia previa también? Claro, yo venía trabajando gestionando proyectos también, pero que tenían que ver más desde el área de la comunicación. Desde ahí la UX entra un poco más naturalmente al momento de gestionar proyectos, pero yo creo que lo primero para empezar es entender que el Product Manager es básicamente un facilitador de la gestión de una empresa y no es el que lleva la agenda de todo el mundo que trabaja en ella, que es como un detalle súper delicado. Al hablar de facilitar la gestión de los proyectos, uno generalmente se refiere a tanto las labores internas que tú realizas como las externas. Las internas tienen que ver obviamente con la gestión del equipo de trabajo, que siempre son equipos multidisciplinarios con todo el detalle que eso puede venir, y por otra parte que es la gestión de las expectativas del cliente, que es un detalle no mejor, y cómo uno ayuda a navegar esos dos mundos y llevar finalmente el proyecto a un puerto. Cuando digo que uno no es el gestor de agenda de la empresa, es porque si bien es parte de las labores propias del Project Manager poder ordenar reuniones, requerimientos, etcétera, temas más organizacionales y administrativos son de otra área. Hay un punto que tiene que ver con que maneja tiempos. Claro. No agenda necesariamente. No agenda, claro, esa es la gran diferencia. Pero una de las complicaciones es que los tiempos de los proyectos hay una planificación que es ideal. Claro. Y hay una planificación que es la real después. O sea, cómo se van cumpliendo estos hitos de proyectos, digamos que son los que están planificados, atendiendo a que el cliente se demoró más tiempo en corregir, el cliente no te entregó los textos, por ejemplo, que es una de las cosas que nos pasa habitualmente. El escenario común de cara al cliente es efectivamente el poder anticiparse a todos los escenarios poco favorables posibles. Yo creo que en ese aspecto somos como... y esto es transversal, no solamente en la gestión de proyectos relacionados con UX, sino a nivel general, es que tienes que manejar el peor escenario posible, pero con las mejores intenciones posibles. O sea, esperando que el proyecto se va a realizar dentro de los plazos, que el cliente te va a dar todos los entregables que tú necesitas para empezar a trabajar. Sí, y sorry, yo lo digo también del área mía, digamos, que claro. El desarrollo. Uno muchas veces dice, no, si yo lo saco en 2 días. Y después uno está pegado 5 días. Y ahí es fundamental, digamos, cuando uno puede participar en proyectos que van transitando en diferentes etapas en un mismo, digamos, línea de tiempo, para poder ir con proyectos futuros, adelantarse de mejor manera ese tipo de situaciones. Oye, la pregunta queda de cajón, digamos, y está un poquito fuera de libreta. ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es gestionar la expectativa del cliente, porque el cliente siempre va a pensar que lo que él está pidiendo tiene mucho sentido y todo se puede hacer para ayer y todo es súper simple en su mente, porque son requerimientos que en su mente es un solo titular. Para nosotros el requerimiento es un titular y varias bajadas de detalle que tiene que ver con desde las diferentes áreas que están aportando a cumplir esa tarea hasta los diferentes tiempos que tu propio equipo tiene, considerando que
trabajamos con proyectos en paralelo, o sea, digamos, este escenario ideal donde tú tienes a células de trabajo de repente abordando un solo proyecto, no necesariamente es lo común. Entonces, cuando tienes un equipo que está abordando diferentes proyectos en diferentes etapas y al mismo tiempo, tienes que poder saber generar ese puente, digamos, entre decirle al cliente, le entendemos lo que quieres, pero de vuelta y desde nuestra expertise, esta es la manera en que lo podemos abordar. Y ahí viene ya enganchándonos con el libreto, es como, entonces, ¿cómo se hace esa gestión? Porque eso tiene que ver con planificación, tiene que ver con... O sea, ahí lo primero que todo es la planificación. O sea, más allá de que tú puedas tener la carta Gantt de un proyecto, tú también tienes en paralelo todos los procesos asociados a los diferentes proyectos que manejas. Todos los tiempos asociados a las tareas que cada área está abordando en un tiempo determinado, entendiendo que generalmente los proyectos fluyen en una sola línea de tiempo. Es poco común un mismo proyecto que tenga varias líneas de trabajo en paralelo al mismo tiempo. Bueno, y algo también de lo que ya decías, claro, que es como anticiparse o hacer una evaluación de los riesgos. Y eso es fundamental, o sea, en el momento en que uno, antes de empezar siquiera un proyecto y a definir los objetivos de un proyecto, uno ya debe tener la claridad de los tiempos asociados, ya sea por experiencia previa, y los riesgos asociados a cada etapa. En general, los riesgos son transversales a cualquier tipo de proyecto, ya sea desde el diseño de una estrategia de comunicación digital hasta el diseño de una experiencia de usuario para una empresa X, por así decirlo, porque ahí lo que tú tienes que saber es que, por ejemplo, si tú al momento de definir los objetivos de tu proyecto en conjunto con el cliente, no tuviste a los equipos, hablando solamente del cliente, que es una de las etapas fundamentales del proceso, si tú no abordaste correctamente esa definición de objetivos y en ese ejercicio no participaron equipos clave dentro de la organización, tú sabes que eventualmente cuando llegue la etapa o de estrategia o de arquitectura o de diseño, van a empezar a involucrarse otras áreas del cliente, de la empresa, digamos, con la que estás trabajando, y que van a hacerte volver, o sea, invariablemente vas a tener que volver atrás y atrás, y va a haber un retroceso y un alargue en el tiempo. Por eso, digamos, una de las labores principales es que desde el inicio del proyecto tú tengas identificado como Product Manager cuáles son los públicos claves dentro de la organización con la cual tú te estás involucrando. Oye, y ahí, claro, habláis de público, pero sí, eso tiene dos caras. Tiene la cara cliente, digamos, que estoy hablando, que en el fondo quiero hablar de las personas, digamos. Claro. Hay personas que son clientes, digamos, y hay otro grupo de personas que está, digamos, del lado de la casa. Claro. ¿Qué onda ahí? Porque hay una cosa, por ejemplo, que yo identifico a lo largo de los distintos equipos con los que hemos trabajado, que hoy día hay una cuestión que tiene que ver con esa fineza de repente, claro, porque ahí, o no tan fineza. Claro, de repente son lo que tú mientras haces con el cliente en identificar estos roles clave dentro de la organización externa, por así decirlo. Internamente tú tienes que tener muy bien identificadas las capacidades individuales y colectivas del equipo. Bueno, con la experiencia que yo ya tengo acá trabajando y con el equipo que ya conozco y que ya hemos trabajado un buen tiempo, tú ya puedes identificar personalmente quiénes son los mejores match para hacer los traspasos en ciertas áreas, y colectivamente cuál es la capacidad de repente poder incluir dentro del proyecto a personas que tú originalmente no tenías mapeado involucrar, por un tema de tiempo, por un tema que siempre es mejor que tener un equipo un poco más acotado dedicándose a ciertas tareas de un proyecto, pero que pueden aportar eventualmente y que tienes que poder traerlos desde otra parte, sabiendo que eso puede tener un impacto en los otros proyectos que estés manejando. O sea, tiene que ver con las capacidades personales, pero también tiene que ver con... porque hay momentos que son adversos, pues hay claro, personas que se tienen que enfrentar a hacer tareas que a lo mejor no son tan buenas, claro, o no les gusta. Y hay que lograr... Claro, y ahí es donde tú tienes que manejar también las expectativas internas del equipo en cuanto a tú, digamos, yo creo que y ahí no solamente como Product Manager, sino también como empresa, uno tiene que ser capaz de entregarle a los equipos proyectos desafiantes que los inviten a superarse constantemente. Yo creo que la muerte en cualquier trabajo es cuando chocaste con una piedra y te quedaste ahí y siempre topas con lo mismo en vez de tener otras oportunidades y abrir otras puertas
que a lo mejor tú como profesional no ves de manera abierta, evidentemente, pero sí hay alguien que te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que en base a todo lo que hemos hecho anteriormente, hoy estás preparado para enfrentar una nueva tarea, un nuevo proyecto que a lo mejor antes no habías abordado. O ir anticipando eso, digamos, también. Ir como diciendo, en el próximo proyecto vamos claro. a hacer esto. Oye, y bueno, falta ahí como la cara al cliente, pero no tanto desde la evaluación del riesgo, sino que la cara al cliente como en la situación de, no todos los clientes son iguales, no todos responden de la misma forma, no todos, hay unos que se atrasan, unos que son más dispersos, otros que son más proactivos, ahí yo creo que, unos que saben más, otros que saben menos. Claro, yo creo que el ideal de cliente no existe y yo creo que es fundamental para cualquier product manager entender que uno nunca va a trabajar con el ideal. Y es ideal tenerlo como en una repisa bonita de que algún día quizás va a llegar un cliente así, pero que hay que entender que los clientes en general no van a tener todo lo que indican que tienen al principio los proyectos, no van a poder tener los entregables en los tiempos asociados, ellos mismos tienen otros procesos en paralelo que están funcionando y ahí es donde tu rol es de entender su contexto y a veces poner el pecho a las balas en respecto a tu equipo y respecto a las expectativas que de repente tiene el cliente que te puede decir, oye, pero yo esperaba A de esto, me estás entregando Z, encuentro que no corresponde, dimes y diretes van y vienen, pero ahí lo que tú tienes que lograr hacer es hacerle entender al cliente que la solución que le estás presentando es la óptima en base también a la realidad que él tiene y que muchas veces también es una realidad que él tiene idealizada respecto a sus usuarios, a la experiencia que les quiere ofrecer y a lo que estamos nosotros también proveyéndoles como servicio. Sí, o sea es que hay un manejo de expectativas en el fondo. Sí. Y entre, hay veces que los clientes saben más o tienen un alto nivel de conocimiento en un área específica, que es por ejemplo la nuestra, la de experiencia de usuario, pero hay veces que no. Entonces, y cuando no, es complejo porque se forman expectativas de facilidad y de fuegos artificiales que no existen, digamos. Y ahí es cuando, y es súper heavy, porque ahí es cuando tú te vas dando cuenta que también una de las tareas importantes como jefe de proyecto es que tú agarras de la mano a tu cliente y no lo sueltas más hasta que, bueno, ojalá que el proyecto vaya evolucionando y vaya evolucionando en otro tipo de experiencia, de diseño y servicio que tú les puedes ofrecer, pero que tú le tomes la mano y le hagas entender que lo que ellos pueden saber, conocer, siempre va a ser un espacio así respecto a todas las posibilidades que nosotros como consultores estratégicos en experiencia de usuario podemos ofrecerles a ellos. Y volviendo, digamos, a algo que mencionamos por ahí al principio, ¿qué es lo que es necesario sí o sí saber de UX al principio, digamos? ¿Qué fue lo que más te costó? Que no venía del mundo UX. Yo creo que lo primero que tuve que aprender, menos mal que no fue tan a la fuerza, es entender que más allá de las expectativas de tu cliente y de tu equipo y de lo que tú quieras lograr con tu proyecto, es entender que hay un fin ulterior respecto a toda la gestión que tú estás haciendo y es el usuario que finalmente va a vivir la experiencia que estás diseñando en cualquier plataforma, en cualquier tipo de proyecto, desde un sitio web hasta una estrategia de comunicaciones para redes sociales, en un proceso de transformación digital. Hay un usuario final que es el que tú tienes que tener en tu mente y no se te puede. Claro, y esas son las expectativas que queremos cumplir. Sí tenemos que cumplir con las del cliente, por supuesto. Sí tenemos que aprender a manejar, mira, siempre vaya porque vaya a leer el equipo. Siempre tienes que manejar las expectativas internas, por supuesto, pero tu usuario final está en el norte de cualquier proyecto y mientras eso no lo pierdas de vista, el resto eventualmente va cayendo de manera secuencial y las metas se van cumpliendo y las etapas se van quemando. Pero tú en la medida que no te des cuenta que ese usuario final lo pierdes y se interponen las expectativas del cliente, lo que quiere cierta área de la empresa, lo que tú de repente incluso como consultor te puede pasar que crees que es una mejor solución versus lo que necesita el cliente, esos son obstáculos aún más graves que no haber mapeado un público específico dentro de la organización que es tu cliente o que tu Gantt Trasois. Esos delays nos permiten efectivamente identificar nuevas oportunidades de crecimiento para la organización con la cual estoy trabajando. Sí, o sea, sin duda, eso está claro. No obstante, así como desde mi experiencia, digamos, una de las cosas que yo siempre identifico que es costoso tiene que ver con el lenguaje. Hay jerga técnica que de repente cuesta alinear, y eso no solo de una persona que no es 100% UX, sino que es con clientes, es entre nosotros de repente, entre áreas,
Ahí es donde son- cuando es lo rico, digamos, de trabajar como Product Manager, es que tú estás constantemente digamos, en contacto con personas que se dedican a diferentes tareas y a diferentes áreas, y tienes que ser capaz de ir recogiendo ese conocimiento que se genera de manera súper rutinaria. Claro. O sea, en algún momento cuando yo llegué acá, yo sabía lo que era un wireframe de hace mucho tiempo y cosas así, pero ya es parte de mi lenguaje común y total, porque vas trabajando con el equipo y vas ayudando al cliente a que se involucre y entienda de lo que tú le estás hablando. Un cliente que no entiende lo que tú le estás ofreciendo y lo que estás diseñando para él es un cliente que nunca va a cumplir sus nunca va a expectativas. valorar tampoco la pega. Sí. Muchas gracias por haber venido a mi programa nuevamente. Ok. Y nada, pues los dejamos invitados para la próxima semana. Recordarles que se suscriban al canal, que le den me gusta al programa, digamos. Nos sigan que- en las redes sociales, que nos sigan en las redes sociales, tenemos claro. Instagram, tenemos el blog, así que Exactamente. Lo de Spotify, que no es solo Spotify, porque también es iTunes. ¿Okay? También el capítulo va a estar siempre como con un día de retraso o dos a veces. Ok, pero estamos en todas partes. eso. Hasta la Nos próxima. vemos.